Muy buenas tardes para todos. Vamos a iniciar con una oración nuestra aula del día de hoy. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir de manera especialísima la intercesión de Nuestra Señora para que ella nos dé la gracia de iluminar la inteligencia y fortalecer la voluntad en este encuentro que vamos a tener con su Divino Hijo en la clase del día de hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo inicio con un llamado de atención. Los profesores también pueden llamar la atención. Los profesores hacen un seguimiento, los profesores eh, preparan unos temas, los profesores entregan unas notas y en el seguimiento que hace un docente en este proceso de enseñanza, el docente puede llamar la atención. Entonces, mi llamado de atención hoy es el siguiente, muy grave. Estamos inscritos en el curso 640 estudiantes. Los que están participando, no creo que un poco más de 640, quizás 650, inscritos en el curso. Muchos han participado sincrónicamente, o sea, en estas clases en vivo. Otros se conectan después, ven el video que la academia coloca en YouTube. Pero si yo sumo los que asisten más los que ven el video, es más o menos la tercera parte de los estudiantes. O sea que yo tengo 2/3 partes que no sé cómo están siguiendo el curso. Puro Espíritu Santo. Yo creo que ellos recibieron el texto y son autodidactas. Ni participan en línea, ni participan después en el video. Estamos viendo aquí un milagro del Espíritu Santo. Aunque bueno, el profesor termina siendo un pretexto. Pero me parece curioso. Y hago un llamado de atención para los que están aquí conectados o los que van a escuchar después y asistir a la clase, saben de algunos estudiantes que no están por ahí muy juiciosos viendo las clases que se tienen que poner al día. Esta es nuestra cuarta clase. Y ustedes ven que hemos aprendido muchas cosas y la de hoy sí que va a ser, vamos a aprender unas cosas muy, muy especiales el día de hoy. Yo ya les había dicho que íbamos a exprimir el cerebro porque aquí hacemos un ejercicio intelectual. Es un ejercicio intelectual que va a repercutir aquí, porque va a aumentar nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo, es verdad. Pero nuestra primera perspectiva es acá, es el conocimiento, ¿está bien? Porque es una clase, no es un encuentro de espiritualidad propiamente. En la clase se tiene una proyección espiritual, es verdad, del corazón, del alma. Pero aquí vamos a coger el cerebro y esfuerzo. Entonces hay que tomar café antes de la clase, porque yo aquí no puedo empezar a parpadear. Lo peor no es que parpadeen los ojos, lo peor es que parpadee el cerebro. Y resulta que cuando el cerebro está parpadeando y está cerrado, es cuando yo estoy diciendo lo más interesante de la clase. Entonces no puede ser inadmisible. Tome café, mantenga un litro de café al lado, a un lado el café y al otro lado el cuaderno para tomar los apuntes. ¿Listo? Además hoy voy a usar el tablero y voy a sacarlos hoy al tablero. Voy a decir Estela o Víctor. Venga, sale al tablero y lo saco aquí al tablero atrás y vamos a tomar nota. ¿Está bien? Entonces, atentos. Voy a compartir aquí pantalla. A ver, ¿cómo es que es compartir? Voy a compartir aquí pantalla. Yo creo que todos están viendo. Todos están viendo, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, este es el Padre Berté. Quiero comenzar con esto, que es un poco más histórico, de tal manera que nos compenetremos. Este personaje, yo les mandé una foto muy bonita. Yo creo que si el hermano Marco puede de pronto visualizar la foto que les mandé al chat, que no tengo aquí conectado WhatsApp. Unas fotos muy bonitas de San Juan Evangelista niño, San Juan Evangelista predicando, San Juan Evangelista siendo degollado porque él murió, le cortaron la cabeza. Y también la bandeja
aquella bandeja que le entregaron a Herodes con la cabeza de Juan, que en el fondo Herodes, en el fondo, tenía una admiración y de alguna manera escuchaba el llamado de atención que Juan le hacía. No te lícito, no te es lícito, le decía a Juan, porque él vivía en una situación eh, inmoral, y Juan se lo señaló varias veces, Juan Bautista. Entonces, a pesar de que lo señalaba como pecador abiertamente, él tenía una admiración por Juan porque sabía que era un hombre que tenía un feeling, un perfil profético, y era un hombre que impactaba mucho con su presencia. Entonces, en el estudio que estamos haciendo del prólogo del Evangelio de San Juan, nos vamos a encontrar hoy con Juan Bautista, pero yo quería dar un contexto así más histórico para que entráramos en un asunto más profundamente doctrinario, y por eso vamos calentando motores aquí. Este es el padre Berté, estamos en la página 57. Yo este libro se los puse a ustedes al alcance ahí, se los dejé para que pudieran mm, acompañar la lectura, etcétera, pero aquí lo vamos a ir viendo todos. Dice entonces, desde la aparición del ángel al sacerdote Zacarías, 30 años habían transcurrido. 30 años de discordias y de revoluciones que habían aniquilado el reino de Judá y había costado muchas lágrimas a los verdaderos hijos de Israel. Recordemos que Juan Bautista es mayor a nuestro Señor por algunos meses, ¿no? Cuando Nuestra Señora visita a Santa Isabel, Santa Isabel ya está encinta y está esperando a Juan, el precursor de nuestro Señor. Entonces, empieza primero su vida pública San Juan Bautista, preparando el terreno para nuestro Señor. Ese es el contexto. Y el pueblo de Israel hay un nivel de corrupción bárbaro. O sea, si Dios se hubiera encarnado un día después, lo más posible es que el mismo Israel se hubiera aniquilado a sí mismo. Era tal el estado de corrupción y no solo el pueblo de Israel, el pueblo de Roma, los mismos griegos, etcétera. O sea, el mundo estaba a un paso de destruirse totalmente. Viene el Hijo de Dios, se encarna, renace la esperanza. Entonces, a la muerte de Herodes, su hijo Arquelao heredó el cetro, pero pronto el emperador Augusto lo arrancó de sus manos y redujo la Judea a provincia romana. Así, desapareció la antigua monarquía de Judá. El pueblo de Abraham, de David, de Salomón, los macabeos que en algún momento se habían levantado en guerra contra el pueblo griego, la civilización griega, porque querían meterle por los ojos y en el corazón la idolatría hacia los dioses. Todos esos vinieron a ser esclavos de los gentiles, o sea, de los romanos, quienes desde lo alto de la torre de Antonia dominaron la ciudad y el templo de Jerusalén. Los judíos conservaron la libertad de seguir su religión, pero solo el gobernador romano, que era el representante del César, ejerció en lo sucesivo el derecho de vida o de muerte y en consecuencia él, este gobernador que tenían ahora, miren que lo que había no era monarquía en el pueblo de Israel, sino que tenían un gobernador romano que los sometía, o sea, era una esclavitud así como aguadita. En lo sucesivo, el derecho de vida o de muerte y en consecuencia lo tenía ¿quién? Ese gobernador. Él era quien administraba la justicia y sus recaudadores recibían el impuesto que antes se pagaba a Jehová, normalmente en el templo, con una moneda propia del templo. Los judíos lloraron amargamente la pérdida de su nacionalidad. Herodes y toda la corte de bandidos que tenía, llamados los herodianos, habían empleado todo el poder en favorecer la dominación extranjera, pero la masa del pueblo de Israel, fiel a la ley de Moisés, solo esperaba una ocasión propicia para sacudirse del yugo, arrancarse el yugo. Em, sí, se van haciendo ya el contexto, ¿no? Cómo había caído el pueblo de Israel en una decadencia impresionante y va iluminando de alguna manera la esperanza a partir del nacimiento de nuestro Señor. Aparece entonces un Judas, vamos por acá, aparece un Judas oriundo de Galilea. Se puso a la cabeza un día de un puñado de insurgentes y poco faltó para que sublevara todo el país. Ese fue un revolucionario que apareció por ahí. Pero bien pronto, el Imperio Romano
ahogó la rebelión en la sangre de los rebeldes. Acabó con ellos. En los últimos tiempos, el descontento de los patriotas llegó a la exasperación. Miren cómo todo está llegando al límite. Los 4 primeros gobernadores de Judea, a pesar del mal tratamiento que daban a los vencidos, a los israelitas, respetaban por lo menos su religión. Pero el quinto de ellos, el que ya va a ser contemporáneo de Juan y de nuestro Señor, Poncio Pilatos, investido recientemente del poder, no perdía ocasión de manifestar su propósito de violar las más graves prescripciones de la ley mosaica. Un día, por ejemplo, vio flamear en las alturas de la Torre Antonia los estandartes de las legiones cubiertos con emblemas idolátricos. Esta profanación sacrílega de la ciudad santa produjo un levantamiento, vamos aquí, esta profanación sacrílega de la ciudad santa produjo un levantamiento general. Millares de hombres y de mujeres y niños persiguieron a Pilato hasta su palacio de Cesarea. Lo asediaron durante 5 días con sus clamores y le declararon que estaban todos resueltos a morir antes de ver otra vez a Jerusalén manchada con las imágenes de los falsos dioses. Pilatos cedió al fin, pero los judíos desesperados comprendieron que su religión, oído, lo más importante, su nación, el pueblo de Israel, y las leyes habrían ya tocado a su término, si Dios no enviaba un libertador prometido a sus padres, el libertador prometido a sus padres. Entonces, todo el acontecimiento del el hundimiento evidente del pueblo de Israel en medio del imperio romano les hacía a ellos anhelar un libertador. Pero ¿qué idea de libertador tenía el pueblo de Israel? Eso es lo más grave. La idea que tenían del libertador no era la idea del Mesías, y mucho menos de la segunda persona en la Santísima Trinidad. Por esta razón, por ese anhelo que tenían ellos de que alguien los sacara de ese embrollo en el que se encontraban, esa brecha, con más asiduidad que nunca, con más empeño, los doctores estudiaban, los doctores de la ley, los escribas, los fariseos, inclinados sobre los sagrados pergaminos, las palabras solemnes de los profetas, pensando que iba a llegar ahí una frase que les diera esperanza y les digan, tranquilos que está llegando el Salvador. En las sinagogas aseguraban que al pueblo, que el Mesías no podía tardar en aparecer. O sea, en medio de las predicaciones que ellos tenían los sábados, que era su día sagrado, y en la cual se leían los textos sagrados del Antiguo Testamento, trataban de animar las autoridades religiosas al pueblo. Jacob predijo que el cetro no saldría de Judá antes de la llegada del gran rey, el deseado de las naciones que debía enviar el Señor. Entonces, si ya estamos en esta situación tan apremiante, es porque el Mesías se está acercando. Encontrándose el cetro de Judá en poder de los romanos, decían los sabios, el gran rey, o sea, en el fondo ese profeta, el Mesías, va a venir para recobrarlo y librar a su nación del yugo de los tiranos. Ese es todo el contexto entonces. Ahora viene la profecía de Daniel. 70 semanas pasarán para el pueblo y la ciudad santa antes de que tenga fin el pecado y la iniquidad quede borrada, la justicia eterna aparezca y sea ungido el santo de los santos. Hasta el advenimiento de Cristo Rey pasarán 69 semanas y a mediados de la 70ª cesarán la oblación y el sacrificio. Eso son semanas no de días, sino de años, ¿no? Según sus cálculos, los escribas, los fariseos, los que comprendían la escritura, en pocos años se llegaría a la mitad de la semana 70ª, o sea, de aquellas semanas profetizadas en el Antiguo Testamento. Y por consiguiente se podía esperar de un día para otro la aparición del Mesías. Ahora bien, en la fecha precisa indicada por el profeta Daniel, que sería, según los cálculos, el año 15 de Tiberio César, el emperador, siendo Poncio Pilato gobernador de la Judea. Entonces miren cómo estaba ya todo configurado. Herodes Antipas, Herodes Antipas, tetrarca de Galilea y Filipo, su hermano de la Iturea, bajo el pontificado de Anás y Caifás, esparcióse repentinamente en Jerusalén y en toda Judea el rumor de que había aparecido un profeta en las riberas del Jordán.
Entonces, este Herodes ya no es el Herodes de la matanza de los inocentes, no, es otro Herodes. Al decir de las turbas, o sea, del pueblo, del común, del vulgo, eh, que corrían al desierto para verle y oírle, llevaba por vestido un cilicio de piel de camello atado a la cintura por un ceñidor de cuero. Entonces, confundían en un primer momento a Juan Bautista con el Mesías. Su alimento consistía en langostas y miel silvestre recogida en el tronco de los árboles o en las grietas de las rocas. Por la noche se refugiaba en las cavernas de la montaña y allí, mientras que los tigres y chacales husmeaban de un lado a otro en busca de su presa, el nuevo Elías bendecía a Jehová. Entonces, es todo el panorama trágico, desventurado en el cual se encuentra el pueblo de Israel y aparece Juan Bautista iluminando el horizonte ya como una esperanza clara de que el Mesías está cerca. Pero la visión de ellos llegaba solamente hasta que de pronto este Juan Bautista era o Elías, ese nuevo Elías que no murió en el Antiguo Testamento. ¿Será que volvió Elías? Ese Elías sería el precursor del Mesías. ¿Quién será? A la usanza de los nazarenos, como nuestro Señor, porque Juan Bautista también era de origen de Nazaret, por lo tanto se partía la barba en dos, se partía los cabellos en dos. Llevaba una barba larga y majestuosa, jamás tocada por la navaja, y su cabellera flotaba en desorden sobre sus hombros, dando un aspecto más austero, todavía más, a su rostro enflaquecido por el ayuno y las vigilias. Entonces era un hombre que vestía con pieles, era un hombre que ayunaba, era un hombre que rezaba, era un hombre de vida sobrenatural, era un hombre que predicaba, era un hombre que llamaba a la conversión. Nada se sabía de su origen, solamente Solamente los viejos pastores de las montañas de Judá contaban que un niño concebido milagrosamente al sacerdote Zacarías y nacido entre prodigios había desaparecido desde sus primeros años sin haberse oído hablar más de él. Recuerden un poco la imagen que les mandé por el WhatsApp, esa imagen de Juan Bautista pequeño, muy pequeño él, con escaso uso de la razón, según cuenta la tradición. Él sabía que su vocación era como de ermitaño y se escapó a las montañas a vivir como monje. Tal vez aparecía de nuevo para anunciar a sus compatriotas las voluntades del Dios de Israel. El profeta de quien todos hablaban no era otro, en efecto, que el hijo de Isabel y Zacarías, aquel niño que fue santificado en el vientre de su madre. ¿Santificado por quién? Por la visita de Nuestra Señora. Fue el primer milagro de Nuestra Señora cuando la Virgen María habló. Dice Santa Isabel, el niño saltó de gozo en mi vientre. Ese niño fue santificado. El hombre encargado por Dios mismo de preparar los caminos al Mesías. Después de haber pasado largos años en las más rigurosas austeridades, sintióse súbitamente llamado a inaugurar su misión de precursor. Vivió en el anonimato, vivió en lo alto de las montañas. Llega un momento en que el Espíritu Santo le dice, es momento de que vayas a las ciudades, proclames la conversión y prepares el lugar para el Mesías. Bajo la acción del Espíritu Santo, un fuego divino penetró en su alma. Su voz estalló como el rayo y su corazón fue poseído de una energía que ninguna fuerza humana habría podido obligar. Al punto, lleno del Espíritu Santo y de la gracia, abandonó el desierto que le había servido de refugio y se puso a recorrer las regiones montañosas, las orillas desoladas del gran lago de Tiberíades, del lago de Tiberíades que sirvió de tumba a Sodoma y Gomorra y las riberas sagradas del Jordán. Cuando se veía rodeado por el pueblo, Juan subía a una prominencia de donde dominaba la multitud y con voz vibrante y austera decía a todos, haced penitencia porque se acerca el reino de los cielos. Dos significados para este reino de los cielos. Reino de los cielos no es solo la predicación de nuestro Señor, reino de los cielos es el propio nuestro Señor. ¿Qué es el cielo sin Dios? Nada. Cuando Juan hacía referencia a que se acerca al reino de Dios, es que se acerca a la segunda persona de la Santísima Trinidad que asumió la naturaleza humana. Sobrecogidas de religioso temor, las turbas, el pueblo, le hacían preguntas sobre su misión. Juan Bautista respondía,
Yo soy la voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, haced rectas sus sendas. Todo valle será colmado, todo monte allanado. Los caminos tortuosos se enderezarán y todo hombre podrá ver con sus ojos al Salvador enviado por Dios. ¿Qué opinan? ¿Se hacen una idea de lo que era Juan? ¿Ustedes se imaginan el impacto de un hombre como Juan en medio de la decadencia del pueblo de Israel? O sea, miren que ya en el Antiguo Testamento, si yo no estoy mal, es Ezequiel, hace la denuncia de que en el propio templo del Señor, en los bajos, en el subterráneo del templo de nuestro Señor, mandado a construir para hacer los sacrificios a Dios, en ese subterráneo del templo de Israel, oído templo, Antiguo Testamento, en ese subterráneo se adoraba a los dioses paganos. O sea, los mismos sacerdotes que arriba le entregaban las víctimas al Dios de Israel, a Jehová, abajo en los subterráneos le rendían culto y hacían actos idolátricos con los dioses paganos. Entonces imagina la decadencia del pueblo de Israel, ese pueblo que fue en el fondo acogido por Dios milenios antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, desde que toma en sus brazos a Abraham y lo saca del politeísmo al monoteísmo y lo llama para que él sea el Padre de las naciones, nuestro Padre en la fe. Desde ese momento empieza a cubrir a Israel con cantidad de bendiciones, de preferencias, de protección, de milagros, de palabras proféticas. Y cuando nuestro Señor llega al mundo, ese pueblo de Israel no había subido en excelencia, en santidad y en virtud, sino que por el contrario, había decaído a lo más bajo que se podía pensar de aquel pueblo que había sido escogido por Dios. Solo un puñado de justos perseveraba. Piensen en Nuestra Señora, piensen en San José, piensen en un José de Arimatea, piensen en un Nicodemo, piensen quizás en el padre de los Zebedeos, de Juan y de Santiago, piensen en un San Joaquín y Santa Ana, los padres de Nuestra Señora, piensen en una Santa Isabel y un Zacarías, contados prácticamente con una mano los que en medio del todo el pueblo de Israel esperaba la venida del Mesías y se mantenía fiel a la ley de Moisés. El resto había dado las espaldas, no quería saber del Mesías. En ese contexto aparece entonces Juan, así como lo pinta aquí el padre Verte, que me parece que es, además que no es novela, es biográfico, porque está fundamentado en la Sagrada Escritura y en la tradición. Es un contexto muy bonito en el cual aparece esta luz que ilumina a las naciones y que prepara la venida para nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí cómo ven el panorama. Ustedes hagan así. Está muy entendible y Está claro, está bien, bien clarito, bien, bien Sí. explicado. Bueno, si tienen alguna Es como la pregunta, historia de la salvación. claro, eso está en el Evangelio. Inclusive yo les mandé ahorita, ténganla ahí a la mano, en el chat está la famosa Biblia. Es una versión de la Biblia. Aquí se me perdió la conexión. Yo les puse ahí la Biblia de Bover y Cantera. Son dos sacerdotes especialistas en Sagrada Escritura y es una Biblia muy buena para estudio, porque tiene inclusive dibujos, tiene explicaciones sobre esto y aquello que se dice en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, tienen los pies de páginas, tienen las concordancias que les he dicho que son tan importantes. De esto que dice Pablo se conecta con Juan, lo que dice Juan se conecta con el profeta Isaías, lo que dice el profeta Isaías ya fue citado en el Génesis. Todas esas concordancias aparecen ahí también de una manera muy bien organizada. Estos sacerdotes más o menos en la década de los 50 hacen una traducción de los originales en hebreo y griego de la Biblia, o sea que es un texto muy bueno. Les mando ese texto, lo tienen ahí ustedes para que den una pasadita por el Evangelio de Juan, el de Lucas, y vayan viendo todo el panorama que se presentaba alrededor de este hombre llamado Juan. Entonces, no sé, ¿tienen alguna pregunta o vamos a la segunda parte? Esta es la primera parte, la contextualización histórica. ¿Estamos bien? hay una pregunta en el chat. Sí, No sé sí. si la habrá En leído. el chat, a ver, yo trato de entrar al chat. Yo no veo aquí preguntas en el chat. El nombre de Dios es Yahvé. ¿Por qué dice el texto el nombre que usan los evangélicos de Jehová?
Eso, hago la aclaración. Las palabras de Jehová y Yahvé, hay unas definiciones que la iglesia ha hecho más recientemente, oído, sobre Yahvé y sobre Jehová. Eso lo podemos ver inclusive más adelante con más detalle. Pero en el momento en que el padre Berté escribe la diferenciación entre Jehová o Jehová y Yahvé, no ha sido declarada por la iglesia. La diferenciación que se hace más recientemente es fruto de estudios posteriores donde se deja claro, por ejemplo, cuando nosotros vamos al hebreo, nosotros vamos a encontrar que en el hebreo no tenemos vocales. Usted se imagina lo complejo de leer el hebreo sin vocales. Y los protestantes adquirieron una serie de nombres o un nombre específico para Dios que no está propiamente en la revelación. Oído, eso le podría dedicar inclusive una clase para que quede bien claro. Pero cuando el padre Berté escribe, esa diferenciación de Jehová no se había hecho, digamos, pública, no se había dado la directriz desde el Vaticano al respecto, porque este es un texto, el padre Berté, yo creo que el texto del padre Berté es de qué año. No, es de mediados del siglo XX. O sea, padre Berté no tendría, digamos, una obligación por qué quitar el Jehová y dejar el Yahvé en el Antiguo Testamento. ¿Está bien? En ese sentido va la diferenciación. Hay una manito levantada, profesor Camilo. Y adelante. Hermana Argentina. Yo quería Creo saber, que el sí. escrito del padre Berté, usted no lo envió, ¿no? Pero no entendí, no escucho bien. El escrito del padre Berté, usted no lo envió. O infelizmente, yo no entiendo, hermano Marco. ¿Usted me puede decir, me Eh, puede? Parece que la hermana nos está diciendo que si el texto o el El- libro del padre Bertel ya lo envió. Sí, Si yo lo puedo volver a enviar, lo que hice fue mandar un link en el que ustedes entran a una carpeta en internet y ahí está el libro. Está bien, pero lo puedo volver a mandar, lo podemos volver a mandar al chat. Yo les dejo claro después en el chat, después una vez terminada la clase, para que tengan acceso en la carpeta. Listo. sí. Gracias, profesor. Ok, gracias. Bueno, entonces, a ver, yo por aquí veo esto. Vamos entonces ya a continuar con el prólogo, ¿sí? Aquí no me está a la Biblia, es que la Biblia es larguita. Ustedes se acuerdan que íbamos en el número 5. Yo les voy por aquí a compartir. Íbamos en el versículo 5 del prólogo de San Juan, ¿cierto? Ustedes me corrigen, pero creo que sí. Estábamos ahí. Sí, así es. Vamos de nuevo. Ustedes me dicen si están viendo. Sí, sí, sí. Estábamos por acá. Yo lo marqué aquí en rojo. ¿Lo están viendo? Sí. Sí, sí, profesor Camilo. Íbamos en este versículo. Estamos en el capítulo 1, versículo 5. La luz en las tinieblas. Pero las tinieblas no la abrazaron. La luz luce en las tinieblas, pero las tinieblas no la abrazaron. Recuerden que aquí hay dos interpretaciones. La primera, que tiene que ver con la aparición de la luz, o sea, del Mesías en medio del pueblo de Israel y de sus contemporáneos. Y ellos en el fondo o no lo quieren ver o viéndolo lo rechazan. Esa sería la primera interpretación de este texto. ¿Está bien? La segunda interpretación sería más bien esta. La muerte y el error no han podido vencerla. La luz brilla en todas partes y por su propia naturaleza. Antes de eso, yo quería aquí en el tablero, había un texto que habíamos puesto, creo que era el prólogo de San Juan,
se hace un paralelo con Pablo. ¿Sí recuerdan? A ver, yo creo que lo encuentro acá. Sí, miren el texto de Pablo. Entonces el texto, el primer versículo que tenemos, todas las cosas fueron hechas por él. Ah, aquí nos quedan casi que al lado y lado. Miren, voy a marcar este tercer versículo. Todas las cosas fueron hechas por él y sin él no se hizo nada. Y aquí Pablo, ¿dónde está Pablo? Aquí está Pablo. Pablo, miren, esto sería propiamente una concordancia. Entonces estoy marcando los dos textos. Aquí está. Por este lado, en rojito, voy a ponerlo en rojito, aquí, o en rosadito, aquí está el texto de San Juan Evangelista. Él dice, todas las cosas fueron hechas por él y sin él no se hizo nada. Y después, Pablo va a escribirle a los colosenses y le va a decir, porque en él fueron creadas todas las cosas del cielo y de las visibles y las invisibles, los tronos, las dominaciones, los principados, las potestades, todo fue creado por él y para él. Yo voy a escribir acá. Yo quiero que ustedes vean aquí el tablero. Ahí me van a decir si van a ver el tablero o no. Yo trato de manejar esta tecnología. Uh, ey, uh, uh. Muy, muy a la izquierda está. Y ahí. Ay, perdón. Pam. Bueno, yo voy a escribir los dos textos porque yo quiero que ustedes vean cómo. Ahí. Los textos son, tenemos primero el versículo. Ah, ¿me escuchan ahí? A ver si qué tanto me escuchan. Tun, tun. No. Sí me escuchan ahí, ¿cierto? ¿Se oye? ¿Se Sí, oye bien? Sí. sí. Bueno, los dos textos. Primero el versículo de Juan. Estamos en el capítulo 1, que es el prólogo. Y Juan nos va a decir aquí. Todas las cosas fueron hechas por él. ¿Cómo? Y sin él no se hizo nada. Este es el versículo número 3. Y ahora miren lo que Pablo va a escribir. Interesante, porque miren que esto nos deja a nosotros claro en el fondo, o Pablo leyó a Juan, o Juan leyó a Pablo. Miren cómo el Espíritu Santo es el mismo que escribe, el mismo que inspira, solo que utiliza instrumentos diferentes. Uno se llama Pablo, que fue formado en una escuela, la de Gamaliel, fariseos, que eran muy preparados intelectualmente, ¿cierto? Pero de tiempos y modos diferentes, porque Juan no estudió en la escuela de Gamaliel. ¿Dónde se formó Juan? Juan hizo sus estudios bíblicos ¿con quién? Con el propio nuestro Señor Jesucristo. Pablo estudia con un fariseo, el de mayor renombre en la época, que es Gamaliel. Sin embargo, cuando se encuentra con nuestro Señor y se convierte, ¡fah!, una luz especial le ayuda a entender profundamente la escritura en función de quién, de la palabra, la verdad
y la vida. ¿Sí? Entonces miren ahora lo que nos dice Pablo. ¿Alcanzan a leer ahí, cierto? ¿Sí? ¿Ustedes leen bien o leen al revés? Ahí se lee, ¿cierto? Está muy retirado. Retirado. A ver. Un poquito más. ¿Sí? Por cierto, Un poquito más. ahora vamos al texto de Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas. ¿Están viendo bien, cierto? Todas las cosas del cielo y de las visibles y las invisibles. Y las invisibles. Ahí va a nombrar algunos coros angélicos. Va a nombrar algunos coros angélicos. A ver. Ahí va a nombrar algunos coros angélicos, los tronos, las dominaciones y los principados. Todo fue creado por él y para él. Entonces tenemos unos espacios. Tenemos cheques, tenemos puntitos que significan un espacio del texto y vamos a esa parte que es la que nos interesa. Todo fue creado por él y para él. Es muy importante. Todo fue creado por él, para él. Miren eso. Con este color. Todas las cosas fueron creadas por él. Miren cómo coincide este texto aquí con este texto. ¿Sí? O Pablo leyó a Juan, o Juan leyó a Pablo. ¿Sí? Y atribuye toda la creación. Aquí entran dos elementos muy importantes, Pablo. Los subrayo aquí. Estos dos elementos son muy interesantes. Visibles e invisibles. Mientras aquí Pablo, perdón, aquí Juan, habla solamente de todas las cosas. Aquí Pablo es más específico, porque ya nos dice que hay material, hay algo material, hay algo corporal, hay algo físico y hay algo que es espiritual. Por eso es que aquí Pablo, después en estas invisibles, va a citar que en el texto, si ustedes ven el texto de Colosenses, él va a hablar aquí de tronos, potestades, etc. O sea, va a citar la existencia de los ángeles, cosa que no hace Juan. Juan deja todo como lo creado. En cambio, Pablo es más específico. Y es interesante que le da un aspecto más doctrinario Pablo. Pablo siempre se va a la doctrina. Es como muy atento en dejar esos asuntos así muy afinados, para que nada quede en el aire. ¿Está bien? Y después termina. Y después va a terminar diciendo, borro aquí, para que hagamos la semejanza. Por él, todas las para acá. Voy a poner la última parte de Pablo, que Pablo dice ahí claramente, él es
es antes. ¿Cómo hago aquí? Él es antes. Él es antes que todo y todo subsiste en él. Miren esto qué interesante. Él es antes. Insiste en eso. Antes. Porque ese antes, vamos a conectarlo aquí con el sin él. Sin él no se hizo nada. Es porque él estaba antes que todo. Antes que todo estaba él. Por lo tanto, la eternidad. Él estuvo en el momento de la creación. Cuando comienza a existir el tiempo y las cosas empiezan a ser creadas porque salen de la nada, Dios del no ser los saca las criaturas al ser, o sea, las hace existir porque Él es el que crea. Siendo el creador de las cosas, Dios, pues la segunda persona de la Santísima Trinidad, no podía quedar fuera de esa acción creadora. No, no, no. Por eso es que Él es antes que todo. Y esto es muy interesante. Todo subsiste en Él. O sea que Él también conserva. No solamente estuvo en el inicio de la creación, sino que también ayuda a que conserve. Nos está conservando a nosotros. ¿Se imaginan si Dios tuviera sueño? Le da sueño y empieza a cabecear del sueño, del cansancio. Y Dios por un momento se queda como dormido. Si Él no nos sustenta, no nos hace subsistir, ¿qué pasa con cada uno de nosotros? Vuelve a la nada. Porque así como nos sacó de la nada para que existiéramos, si Él no nos sustenta, simplemente volvemos a la nada, dejamos de ser, porque somos sustentados por Él. Entonces hay muchos elementos aquí que podemos recoger. Todas las cosas fueron hechas por Él. Él está ahí al lado del Padre Creador. Hay dos dimensiones muy importantes, lo visible y lo invisible. Entonces hay dos planos, el natural y el sobrenatural. Aquí, lo visible, lo material, lo corpóreo, lo invisible, lo espiritual, lo sobrenatural. ¿Está bien? ¿Hasta ahí cómo vamos? Vamos suavecito, Sí, ¿cierto? Pero vamos bien. Vamos bien. Por aquí ya se me perdieron todos, yo ni sé dónde es que tengo que ir. Ah, ya. Acá, allá, aquí. Listo. Voy aquí a... Ahí, pues ya se puede leer. Listo. Voy a borrar y seguimos. Yo quería que vieran esa relación entre Pablo y Juan, para que vieran cómo el mismo Espíritu Santo que inspira a uno, inspira a otro, ¿cierto? Que se alcanza a leer esa semejanza, como que en otro momento le hubieran preguntado a Juan y Juan respondió casi que con las palabras de Pablo, porque en otros momentos le hubieran preguntado a Pablo y se respondiera con las palabras de Jesús. Vale, listo. Bueno, aprovechen, seis preguntas. Bien. Seguimos entonces con el prólogo. Vamos bien, ¿cierto? Cogiendo impulso ahí, sin novedad. A ver, vámonos, estamos compartiendo acá. Ustedes están viendo en pantalla. Nos vamos para
Vámonos para el texto de Juan propiamente. Aquí. Este es nuestro personaje el día de hoy. Hubo un hombre, dice en el versículo 6 al 8. Hubo un hombre enviado de Dios de nombre Juan. Vino este como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Yo creo que está en latín el texto. Yo creo que se los había puesto a ustedes en latín, que me parece mucho más bonito. Yo creo que lo tengo por acá. Esto se perdió la conexión, no sé por qué. A ver. Yo creo que lo tenía por acá en latín, mucho más bonito. A ver si lo encuentro acá. No, yo lo había copiado en el texto que ustedes tienen. ¿Quién lo tiene en la mano que nos lo lea en latín, que es tan bonito? ¿Alguien lo tiene por ahí? En el texto que yo les pasé a ustedes para trabajo está en latín. Solo que aquí se me fue. No sé por qué no me aparece. Mm, ¿Alguien lo tiene por ahí? Vamos a buscarlo aquí si no hay problema. No hay lío, no hay lío. Página principal. Aquí está. Yo creo que aquí lo abrimos y lo ponemos en la... ¿Ustedes están viendo una L en rojo? Sí. ¿O no? Sí, profesor Sí. Camilo. Ah, bueno. Ok, para leerlo en latín. Estamos en el versículo 6. Ya casi, ya casi. A ver, logramos avanzar. 6, 6. Vámonos aquí, los colosenses. De nuevo pasamos Pablo. Pam, 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 pam. Aquí está. Lindísimo. Me parece más bonito en latín. Y lo tenemos en latín. Y aquí lo tenemos en español. ¿Listo? Bueno, dice entonces el texto en latín. Fuit homo missus adeo, qui nomen erat Ioannes. Hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes crederem per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Sí, me parece mucho más lindo. Hubo un hombre enviado por Dios de nombre Juan. Vino este como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. Enviado por Dios. Miren el nombre de Juan, lo que significa, me parece muy lindo. El nombre de Juan significa Dios ha hecho gracia, ha hecho misericordia. O sea, en el fondo era la punta de la misericordia de Dios que ya empezaba a verse en medio del horizonte trágico, lúgubre, tenebroso del pueblo de Israel. Aparece Juan como una luz, como una antorcha. Y se une, se concatena el significado del nombre de Juan con el significado del nombre de Dios. Dios ha salvado. Entonces prepara el camino con la gracia. Dios es misericordioso y a partir de eso termina mostrando al mundo. Juan viene al mundo ¿para qué? ¿Cuál es la vocación de él? Miren cómo se conecta entonces la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel, porque la misma Nuestra Señora colabora con la preparación de Juan, que es quien prepara el camino para que el Mesías haga su apostolado. Dice Juan en el capítulo 32. Aquí está. Lo más grande, se vea mejor. Ahí está. Y Juan dio testimonio diciendo, yo he visto al Espíritu descender del cielo como paloma y posarse sobre él. ¿Esto en qué momento es? El bautismo. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo,
sobre quien viere descender el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y dice Juan, y yo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, él proclama la divinidad de nuestro Señor Jesucristo en medio de todos aquellos hombres y mujeres que le habían prestado oídos a su predicación, porque él no quería que esos hombres y mujeres que habían sido fieles a la palabra de Dios que venía por boca de él, Juan Bautista, se quedaran con él. No, él quería toda la gloria para el Salvador. Por eso aquel texto lindísimo que se adapta en la misma liturgia que dice, Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Es el mismo Juan que señala, Juan Bautista, que señala a nuestro Señor Jesucristo. Él da testimonio. Era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Eso es lo que continúa en el texto. Miren, pasa de este texto aquí, del capítulo que anuncia a Juan, ¿cierto? Hablando de esta luz. Él no era la luz, o sea, Juan Bautista no era la luz, sino el testigo de la luz. Y ahí después entonces es que el mismo Juan nos va a explicar. Era la luz verdadera que viniendo a este mundo ilumina a todo hombre. Esa luz de nuestro Señor Jesucristo era la luz verdadera. Mm, Eso digamos que es tan evidente que no vamos a parar ahí para poder avanzar. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Y el mundo no le conoció. Ese el mundo no le conoció me parece muy importante porque se conecta con unos versículos anteriores. ¿Recuerdan ustedes que la tiniebla no lo abrazó? La tiniebla en el fondo no lo reconoció. Pues este mundo, en el fondo es el mundo, el demonio y la carne que se le presenta a uno en la vida y no quiere que nosotros reconozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Entonces Juan va dejando claro a lo largo del Evangelio cómo existen dos formas de vivir, o aquella que quiere conocer la luz y que adhiere su corazón a la luz, o aquel que no le interesa conocer. En el fondo, ese conocer es adherir de corazón, no es solamente tener aquí en la cabeza. ¿Cuántos no tienen aquí la palabra de Dios en la cabeza? En el fondo no es la palabra de Dios porque no la ponen en práctica, se queda solamente aquí. Entonces, una cosa es conocer acá y otra cosa es conocer en el corazón. Tienen que unirse las dos cosas. En el mundo estaba y el mundo fue hecho por él y el mundo no le conoció. Aquí, Pablo a los Romanos, miren cómo se conecta con este texto de Juan en el prólogo. Juan en la carta a los Romanos, que es un llamado de atención también fuerte que hace Pablo, va a decir lo siguiente, Pablo. Va a decir Pablo, desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son conocidos mediante las criaturas. O sea, Dios nos dio a nosotros todo lo visible para que a través de los sentidos lo conociéramos a Él. Pero ahora es diferente. Ahora no es ver a Dios solamente con las criaturas, no es ver a Dios ahí en nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo, jalando las orejas aquí a los romanos, les dice, de manera que son inexcusables por cuanto, conociendo a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Porque los romanos, los griegos, los pueblos paganos en la antigüedad y en la misma época de nuestro Señor Jesucristo, viendo la creación, no se remitían a Dios, al Creador. O sea, viendo la causa, la creación, no se remitían, perdón, viendo el efecto, la creación, no se remitían a la causa que era Dios, sino que se quedaban en el efecto, en la creación. Por eso adoraban los árboles, por eso adoraban el sol, por eso adoraban los ríos, por eso esto y aquello, porque se apegaron a lo visible y no elevaron sus ojos a lo más elevado que es Dios, lo invisible. Repito el texto de Pablo. Desde la creación del mundo, lo invisible de Dios, su eterno poder y su divinidad son conocidos mediante las criaturas, de manera que son inexcusables por cuanto, conociendo a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracias. Vamos al 12.
Este versículo 12 nos va a decir: mas a cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Imaginen nada más y nada menos lo que significaba escuchar a nuestro Señor Jesucristo y decirle sí, darle ese fiat semejante al fiat que Nuestra Señora le dio en la Anunciación, que le terminó dando también en el último momento de la vida a los pies de la cruz. Ese era el llamado para los contemporáneos de nuestro Señor Jesucristo. A cuantos le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios, de ser una simple criatura a pasar a ser hijos de Dios. Ese fue gran regalo, uno de los grandes regalos que nos trajo nuestro Señor Jesucristo. Inconmensurable, no hay cómo medirlo. Un regalo impresionante que le traía a todos los hombres, pero muchos, casi todos los hombres a los cuales nuestro Señor se le manifiesta en su tiempo de vida terrena, le voltean la mirada a nuestro Señor y dicen: yo no quiero esto. Yo quiero en el fondo, ¿qué? Quedarme con lo terreno, emborracharme con las criaturas en el fondo, indigestarme con las criaturas, pero yo no quiero el cielo. Dice el versículo 13, yo voy volando porque eso tenemos que terminarlo: los cuales no de la sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del varón, sino de Dios han nacido. Claro, porque aquí hay un nuevo nacimiento para aquellos que prestan oído, aquellos que prestan oídos al anuncio del Evangelio, nacen de nuevo. Y no es un nacimiento de sangre, no es un nacimiento de carne, y no hay voluntad de varón, porque no es que una mujer, una madre vuelve a parirnos, para nada. Es un nacimiento en Dios, o sea, un nacimiento en la gracia. Entonces hay dos comparaciones aquí, y lo va a explicar el padre Rollo. San Juan va a contraponer aquí el principio de la vida sobrenatural con la generación humana. En la generación humana está la carne, la sangre, etcétera, que eso es lo que da vida. Aquí es una generación, es un nuevo nacimiento sobrenatural. ¿A partir de qué? De ese sí que le damos a nuestro Señor. En la época de nuestro Señor le daban el sí como, adhiriendo a su predicación y adorándolo, obviamente, haciendo parte de la primera comunidad cristiana. Para nosotros, siendo fieles al bautismo y a los sacramentos. ¿Listo? Mm, y aquí propiamente el momento de la encarnación del verbo. Miren la explicación que da Juan con respecto a la encarnación del verbo. La voy a poner bien grandecito acá porque este es el versículo 14 que me parece importantísimo. Y el verbo de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, gloria como de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, primero se hace carne, habita entre nosotros. Vimos su gloria, ¿por qué? Porque quienes fueron contemporáneos de nuestro Señor fueron testigos de su muerte, sí, pero especialmente de su resurrección. ¿Qué hubiera sido de la iglesia naciente sin la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? El mismo Judas pudiera haber fundado una religión porque él también murió, ¿no? Y nuestro Señor murió atrozmente en lo alto de una cruz y de la manera más humillante. Lo glorioso fue que el triunfo de nuestro Señor sobre la muerte y sobre el pecado con la resurrección. Y otra aclaración que hace aquí Juan es que nuestro Señor es el unigénito del Padre, no hay otro igual a Él o semejante a Él. No, no existe. La mayor talla en la humanidad que podemos encontrar antes de llegar a Dios es la Santísima Virgen. Y yo no puedo hablar de la Santísima Virgen comparándola con la encarnación del Verbo. Eso no, es incompatible y es incomparable. No hay otro hijo ni hay otra hija del Padre a no ser nuestro Señor Jesucristo. Ah, pero ustedes y yo no somos hijos. Sí, somos hijos. Pero la participación nuestra como hijos de Dios es muy diferente, infinitamente diferente a la unigenitura o a la primogenitura que tiene nuestro Señor Jesucristo con el Padre, en relación con el Padre. Él es el primogénito, el unigénito, el primero, el último, el único, no hay más. ¿Está bien? Bueno. Mm, yo quiero avanzar. Aquí vamos en el capítulo 14. Aquí entonces podríamos entrar a analizar todo lo que es la encarnación
que lo vamos a ver más adelante con calma. Estamos viendo solamente el prólogo de Juan, cómo Juan nos da unas lecciones de cristología aquí muy impresionante. Miren que aquí va a citar dos Biblias muy buenas. Nácar Colunga, también tienen una traducción muy buena sobre la Biblia, y la que yo les compartí en el chat, el padre Bover y Cantera, que son muy buenos también. Dice entonces lo siguiente, vamos a leer al padre Bover y Cantera, lo voy a poner aquí bien grandecito para que todos lo vean. ¿Quién me ayuda con la lectura? Vamos a leer esto. Vamos a leer esto que voy a subrayar acá. Hermano Marco, alguien que nos ayude ahí con la lectura, por favor. Sí, ¿alguna hermanita, por favor? Yo, hermano, En la Adelante. hermana Unice. Arnulia. Adelante, hermana. En la versión de Bover Cantera se lee el siguiente comentario. El verbo se hizo carne, expresión audaz que si no significa, como imaginaron los monofistas, que el verbo se convirtió en carne, o se mezcló o se fundió con la carne. Absurdo metafísico. Menos aún sufre la interpretación nestoriana, según la cual el verbo se hubiera unido al hombre, con unidad puramente moral o accidental. Se hizo significa asumió e hizo suya en unidad de persona la naturaleza humana, expresada con el nombre de carne, y habitó o fijó su tienda entre nosotros, que si no fue su mansión definitiva, tampoco fue momentánea. Y Bueno, hasta ahí. un momentico, hermana, paremos por ahí porque ahí nos da varios elementos que yo quiero terminar explicándolos ya para el final de la clase, o sea, para este momento, porque aquí podemos hablar de otras cositas, podríamos ampliar un poco lo de los monofisitas y lo de los nestorianos, ¿cierto? Pero me remito a la lectura que usted hizo. Escuchen bien. El verbo se hizo carne. Estas son palabras de Juan en el prólogo, y son unas palabras radicales a la hora de definir la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Porque no significa, por ejemplo, ustedes han visto en la celebración en la Santa Misa, cuando el Padre está celebrando la Santa Misa, cuando está rezando la misa también se podría decir, que él pone unas goticas de agua o una gota de agua en el vino. ¿Se han visto eso? Inclusive antiguamente el sacerdote, algunos sacerdotes hoy en día inclusive, utilizan una cucharita pequeña, bien pequeñita, o sea, es una cucharita tan pequeña donde cabe solamente una gota de agua. Y meten la cucharita en la vinajera donde hay agua, porque son dos vinajeras, la del agua y la del vino. Meten la cucharita en el agua, sacan esa gotica y la ponen en el cáliz. Ahí cae la gotica. Cuando cae la gotica de agua se diluye en el vino. ¿El vino dejó de ser vino por esa gota de agua? No. ¿El vino pasa a ser agua por esa gota de agua? No. ¿Cierto que no? El vino sigue siendo vino. ¿Qué es lo que se diluye? El agua. Entonces, algunos herejes en los primeros tiempos de la iglesia hacían referencia más o menos con esa figura a lo que pasaba con la divinidad. Entonces resulta que en la divinidad, de tal manera la divinidad es infinita, que cuando se encuentra con la carne ¿qué? Se diluye, más o menos como esa gotica de agua se diluye en el vino. ¿Sí ven? Entonces, esa es la idea que ellos tenían, ¿cierto? De que el verbo se convirtió en carne o se mezcló, o sea, era el absurdo. O sea, como que deja de ser Dios o deja de ser hombre y se diluye, o sea, se pierde. No, 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 es que aquí no hay mezcla. La divinidad no se mezcla con la humanidad, no. La divinidad asume la naturaleza humana. Por eso es que Dios es tanto hombre cuanto es Dios. Y luego, no es que tenga simplemente
una unión moral. Oído, aquí con esto, yo voy a borrar esto, creo que se borra aquí así, sí. Aquí no es una unidad puramente moral o accidental. Entonces, como que Jesús hombre, por decirlo así, estoy poniendo en la posición de los herejes, como que Jesús hombre tiene algo de Dios, pero no es Dios en el fondo, tiene algo. Sí, o sea, Dios como que se refleja de alguna manera en ese hombre, pero no es. No, no, no. Él asume la naturaleza humana. La persona se une a la naturaleza humana de tal manera que cuando yo digo murió Dios, claro, es que nuestro Señor Cristo muere, porque tanto en el alma de él como en el cuerpo estaba unida la segunda persona de la Santísima Trinidad. Muere nuestro Señor Jesucristo, porque yo puedo decir que muere nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo teniendo cuerpo y alma, cuando se separa el cuerpo del alma, ¿qué pasa? Se muere. Ah, fulanito se murió. ¿Por qué se murió? Porque el alma dejó de estar unida al cuerpo. Nuestro Señor Jesucristo muere, ¿por qué? Porque el alma dejó de estar unida al cuerpo, pero en tanto en el alma como en el cuerpo está unida ¿qué? La segunda persona de la Santísima Trinidad. ¿Está bien? Entonces, eran ideas que tenían esos primeros cristianos, que eso se fue acomodando un poco y la iglesia dijo, no, un momentico, aquí es tanto hombre cuanto Dios. Y en ningún momento deja de ser hombre, en ningún momento deja de ser Dios. La divinidad asume la naturaleza humana y ya no se separa. No se separa, ahí está. Y termina con esto el texto. Y habitó o fijó su tienda entre nosotros. O sea que viene a vivir con nosotros, pero ya no como en la tienda del Antiguo Testamento, ya no como en el Arca de la Alianza, sino que es ahí en cuerpo, sangre, alma y divinidad está viviendo con nosotros. Y donde primero vive nuestro Señor por 9 meses, mientras su cuerpito termina de configurarse y de formarse, es en el vientre de la Santísima Virgen María. Es ahí donde se nos empieza a entregar ese regalo maravilloso que viene a abrirnos las puertas del cielo y a triunfar sobre la muerte y el pecado. Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Vamos entonces, a ver, tenemos tiempo para 2 preguntas, hermano Marco. Muchas gracias, profesor Camilo. Las hermanitas que desean levantar la manito virtual, por favor. Hermana Rosalena. Gracias, hermano Camilo. Entonces quiere decir que San Juan conoció a Jesús, pero no sabía que él era Dios. No, sí. ¿Ya la pregunta o puedo? Sí, Sí. gracias. Listo. La visión que tenían Juan, Mateo, Marcos, Lucas de nuestro Señor Jesucristo era una visión clara de que Él era Dios. Y cuando leemos el prólogo, él lo tiene claro. Lo que pasa es lo siguiente, que la doctrina, esto es muy importante, la doctrina dentro de la Iglesia Católica con respecto a la encarnación del Verbo evoluciona en 2000 años. Lo que ustedes han escuchado hoy y lo que tenían en su cabeza o en su corazón los apóstoles en los primeros tiempos, puede ser que no sea lo mismo, puede ser que hoy tengamos más riqueza de doctrina, pero es que no es otra cosa que la explicitación o la explicación que la iglesia hace a lo largo de 2000 años, asistida por el Espíritu Santo, y que nos deja más claro el lenguaje sobre aquello de la encarnación del Verbo de Dios. Por ejemplo, ese misterio de la Santísima Trinidad, como nosotros podemos alcanzarlo a comprender hoy en día, muy seguramente los apóstoles y los discípulos no tenían la misma noción. Pero Pablo y el mismo Juan y de todos los apóstoles, al recibir el Espíritu Santo, conocen de una manera más profunda a nuestro Señor Jesucristo. Miren que cuando muere nuestro Señor en lo alto de la cruz, ¿qué pasa con los apóstoles y los discípulos? Se van. Ellos no comprendían claramente lo que iba a venir después de la muerte en la cruz. ¿Qué era qué? La resurrección. Y con todo el respeto que se merece Juan, estando a los pies de la cruz con Nuestra Señora, si la Santísima Virgen no lo hubiera agarrado de la túnica, Juan muy seguramente salía corriendo despavorido, como salieron todos los apóstoles y los discípulos, porque dijeron, esto se acabó, yo me voy a pescar, yo me voy a pastorear. O sea,
Para ellos el mundo acabó y todavía ha sido más o menos como una ilusión de 3 años con un hombre al cual ellos veían como magnífico. ¡Wow! Y el profeta, sí. Pero esa comprensión profunda de la divinidad solo empiezan a tenerla de una manera más clara con la venida del Espíritu Santo y obviamente ya con su entrada al cielo después del martirio. Pero hoy en día la iglesia ha explicitado muchísimo más de lo que ellos pudieron comprender delante de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de haber acompañado la vida pública de nuestro Señor 3 años. Por lo tanto, miren la responsabilidad nuestra, con todo lo que la Sí. iglesia nos enseña hoy en día, con el catecismo, las homilías del Papa, estos y aquellos santos, con lo que San Agustín escribió, con lo que Santo Tomás escribió, con lo que tenemos aquí en este texto de 20 páginas que yo les mandé para las primeras aulas de Cristología. Lo que la iglesia ha ido consolidando en materia de la encarnación y de la divinidad de nuestro Señor es mayor. Pero Pablo y Juan dejan claro en sus textos que, obvio, ellos sabían que era Dios, pero eso de la encarnación y tal, del verbo, eso la iglesia empieza a definirlo más adelante, porque se madura la comprensión de esa intervención magnífica de Dios en la historia del hombre que se llama la encarnación del verbo, el misterio de la encarnación. Ah, muchísimas gracias. Un gusto. Muchas gracias, profesor Camilo. Hermana Cristina. Hermano Camilo, una pregunta. Entre No, Juan y no se escucha Pablo, bien, si puedes hablar un poquito más duro. entre San Juan y San Pablo, ¿cuál de los dos tuvo una fe más madura? Y digamos, sí, o sea, porque yo digo, bueno, Juan estuvo con Jesús, Sí. lo conoció, compartió, pero Pablo apenas fue su caída del caballo. Y que no se cayó de ningún, uno va a ver los textos y de hecho nunca dice que se cayó O sea, propiamente es un algo caballo, sí, es simbólico, sí, sí, es es algo simbólico, simbólico, pero yo entiendo, sí. Pues, pero, o sea, me aterra, digamos, la situación de Pablo, que no vivió lo que vivió Juan con Jesús. ajá. Pues mira, Entonces, Cristina, los santos no se comparan. La santidad, digamos que decir yo, este es más santo que el otro, no. Tú utilizas un término que me parece muy interesante, que es maduro en la fe. Yo sí, me eso. atrevo a decir, oído, la iglesia podrá definir doctrinariamente en algún momento lo contrario, pero yo me atrevo a decir lo siguiente, que la madurez espiritual que alcanzó Juan fue superior a la de Pablo. ¿Por qué? Mi argumento se justifica en que San Juan tuvo el privilegio de vivir con la Santísima Virgen María. Y si alguien conoció profundamente a nuestro Señor Jesucristo, si alguien entendió el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, si alguien conoció las Escrituras, el Antiguo Testamento, como más nadie en la historia, fue la Santísima Virgen. Si alguien fue fiel a nuestro Señor Jesucristo, fue la Santísima Virgen en su vida terrena. Entonces Juan, cuando es agraciado sobrenaturalmente con nuestro Señor, le dice, Juan, he ahí a tu madre, madre, he ahí a tu hijo. Juan se va a vivir con Nuestra Señora en Éfeso. ¿Usted se imagina las conversaciones que San Juan tenía con la Santísima Virgen al desayuno, almuerzo y cena? La Virgen le decía, venga, salgamos, vamos a rezar en el campo los salmos. Lo que Nuestra Señora comentaba rezando los salmos, lo que Nuestra Señora le comentaba de infidencias en esos 30 años de vida privada que había tenido con nuestro Señor Jesucristo. ¿Usted no cree que eso fue una escuela de vida espiritual para Juan? Pero por Yo supuesto. diría que sí. Yo solo por ese hecho coloco a Juan en una estatura superior de madurez de fe, como tú bien lo dices, Cristina, con Pablo. Sin embargo, Pablo tiene una misión muy especial. Y la iglesia, cuando habla de pilares, columnas que sostienen la iglesia, habla de 2 columnas, no habla de 3. ¿De qué columnas habla la iglesia? De Pedro y de Pablo. Eso es porque Pablo, recibiendo una vocación especial de Dios, comprendió místicamente en eso que parece ser un retiro espiritual que él tuvo y que dice que tocó el tercer cielo, llegó al tercer cielo, en el fondo fue un convivio místico con nuestro Señor que él tuvo en el desierto y comprendió muchísimas cosas que le dieron un impulso impresionante a la iglesia naciente. Él por su lado una vocación y después Juan consolidar también la iglesia naciente a partir de lo que compartía de convivio
y de relacionamiento con la Santísima Virgen. Entonces, en el fondo, cada uno termina poniendo como que un granito de arena en que esa primera comunidad cristiana se consolide y salga adelante a pesar de la persecución de 4 siglos de los emperadores, los odios y las envidias que nacían inclusive en las primeras comunidades, ya siglo tercero y cuarto, aparecen las herejías, este Nestor, ¿no? Aparece también Arrio y otros más que siembran la cizaña en la comunidad cristiana. ¿Por qué vive esa comunidad cristiana en torno a la fe y por qué persevera? Por el apostolado que había hecho Juan en un sentido para la iglesia naciente y en otro sentido Pablo, Pedro, Judas Tadeo, Santiago, Mateo, Lucas, Juan, todos contribuyen para que la iglesia se consolide. Pero yo diría, mayor madurez y comprensión de nuestro Señor Jesucristo la tuvo Juan. Además, porque Juan es el discípulo amado, el que más amaba a Jesús. Y seguramente el que más amaba a Jesús era el discípulo que más comprendía el corazón de Jesús. Gracias, hermano Camilo. Muchas gracias, hermano Camilo. Hermano Marco, terminamos. Gracias, profesor Camilo. Queda usted para que usted nos dé su oración y nos dé su bendición. Hagamos la oración entonces. Muchas gracias. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. San Juan Bautista, ruega por nosotros. San Juan Evangelista, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos falta un versículo, si no estoy mal, 2 versículos para terminar el prólogo de Juan y vamos a ver otros temas muy interesantes con respecto a eso de la encarnación. Seguimos haciendo un ejercicio aquí para sacarle el jugo a nuestro cerebro. No se olviden, al lado del cuaderno de notas, la próxima clase, 1 litro de café, para que nadie me vaya aquí a